Saludos, mi nombre es Kevin Polo, estudiante de la Universidad del Atlántico, perteneciente al programa de educación especial. Hoy les voy a exponer sobre mi estudio de casos llevado a cabo desde la materia de prácticas. Primeramente iniciaré con una descripción, la cual el estudio de casos fue realizado en la institución educativa Francisco José de Caldas, ubicado en la calle 30, número 34A2 de Soledad, 2000, del municipio de Soledad. El estudio de caso fue llevado a cabo con una población de 43 estudiantes del grado de tercero A. El sujeto que se utilizó para realizar la investigación es un estudiante de 11 años con discapacidad visual. Pues no voy a decir su nombre ni a dar descripciones de qué persona es por los derechos que se preservan de la identidad de la persona. Bueno, primeramente, las barreras que se pudieron hallar en la institución comprenden las siguientes cosas. Cuando se estaban dando las clases, existía una dificultad de que los contenidos que eran de forma visual eran poco accesibles para el estudiante. Cuando las clases eran de forma magistral, pues el estudiante podía recibir mayor la información porque su canal auditivo pues, le permitía acceder a esa información. Pero cuando se presentaban las clases con video beam, que era muy usual, con video beam, con imágenes, con fichas, el estudiante no podía comprender la temática que se le estaba dando. Por otra parte, las clases de inglés, de sociales y naturales, usualmente eran clases que se perdían, porque como venía diciendo, los contenidos eran visuales. Entonces el estudiante pedía que se le retirara de la clase y se le llevara a un aula especial para aprender braille o practicar la lectura en braille. No obstante, en consecuencia de eso se perdía mucha información y se perdían contenidos de la clase que son importantes que el estudiante los deba tener. Y hay que tener en cuenta que en el grado de tercero se realizan unas pruebas. Dichas pruebas pues tienen contenidos de estas áreas. Clases de inglés se perdía información porque como era visual, el estudiante no tenía conocimientos previos y siempre era retirado de las clases de inglés, por tanto presentaba dificultades en la adquisición de estas clases y él usualmente pedía que se le retirara y se le llevara al aula especial. Estrategias a implementar. Bueno, primero que todo, abordando toda la dificultad que yo hallé en el salón de clase, decidí trabajar una metodología de trabajo cooperativo, que consistía en que se agruparan en grupos de 4. La gran mayoría de clases, cuando eran talleres o cosas muy visuales, para que el grupo de los 4 estudiantes se pudieran apoyar. Usualmente los 4 estudiantes siempre le indicaban al estudiante las cosas que debía hacer y se apoyaban entre todos. Y esta metodología pues resultaba más práctica y más accesible a la hora de las clases de inglés, a la hora de las clases de naturales, a la hora de las clases de sociales. Trabajar la espacialidad. Bueno, una de las cosas que también hay dificultad, trabajar la espacialidad. Una de las cosas que también hay dificultad fue que al estudiante no se le trabajaba el manejo en el espacio, pues uno usaba bastón. Entonces, desde esta medida yo sugerí que empezara a llevar un bastón. Se comenzaron a trabajar actividades de dónde estaba la orientación de él, dónde estaba ubicado, encontrar objetos. Y con el grupo en general se trabajó lo que vendría siendo el plano cartesiano y la ubicación espacial.
Una de las actividades que también se realizaron fue convertir los contenidos y reforzar las materias. Convertir los contenidos como así, cuando las clases se ya abordaban, yo le preguntaba a la profesora qué actividad iba a realizar para yo poder ajustarle el material. Si de pronto era algo que era muy visual, entonces lo hacía descriptivo o le hacía altos relieves a las fichas, si era con fichas, si era trabajar desde un material escrito, de una imagen, de una lámina, le hacía la descripción. Y reforzar los contenidos cuando, por ejemplo, en las clases de naturales o en las clases de sociales se hablaba sobre un mapa o se hablaba sobre algo del medio ambiente, pues le hacía las descripciones y le contaba o le narraba a qué hacía referencia cuando se hablaba de dicha imagen. En cuanto a una tercera actividad que realicé fue el proyecto de aula. Como hay dificultades en la parte de las ciencias naturales y las ciencias sociales, me ideé un proyecto con la profesora en la realización de un álbum. El álbum tenía que contener contenidos de ciencias naturales y de ciencias sociales. Hablaban sobre las regiones, hablaban sobre el medio ambiente, el cuidado del medio ambiente. Para mostrarle aquí llevo un anexo. Otra de las actividades finales fue realizar una obra de teatro en el área de español, donde se tendría que trabajar parte de esta espacialidad que le hacía referencia al estudiante. Y pues aquí tengo algunas referencias de las actividades que se realizaron. Si pueden ver, aquí miren que esta es la realización del álbum. El álbum iba a estar siempre en autorrelieve, los estudiantes lo hicieron con FOMI, para que estudiantes con discapacidad visual pues también pudieran percibir las imágenes que se encontraban ahí. Pues eso es todo, muchas gracias.